Hola a todos, estamos en una nueva sesión de entrevista. La verdad es que estoy súper contenta porque, pues como siempre, estamos complementando estos temas que nos van a ayudar a todos, tanto escuela como papás, y lo principal es que es el enfoque de ayuda para nuestros hijos. Así es. Bienvenida, Bárbara. Deja primero te presento, que es lo importante, para que todos tengamos el contexto. Les voy a presentar a Bárbara Ortega Lara. Es una profesional con una sólida trayectoria en el ámbito educativo y terapéutico. Ella es licenciada en Psicología Educativa, maestra en Psicoterapia Humanista y doctora en Educación. A lo largo de su formación se ha especializado con diplomas en Intervención Cognitivo-Conductual con niños y adolescentes, Mediación y Cultura de Paz, así como en Inteligencias Múltiples. Actualmente combina toda esta labor como docente a nivel superior con la consulta privada, donde también acompañas a niños, adultos y personas mayores en sus procesos personales. Muy importante. Pero además de todo esto, también trabaja de la mano con padres de familia, brindando psicoeducación para afrontar conflictos educativos y de personalidad. También se desempeña como capacitadora empresarial e institucional en habilidades blandas y forma parte activa de diversos grupos empresariales. Sin duda, hoy tenemos el gusto de conversar contigo, Bárbara. La verdad es que siento que nos vas a aportar muchísimo y más en una mirada profunda y humana sobre la educación, sobre el bienestar emocional, pero sobre todo es que también eres mamá. Exactamente. Entonces, que nos entiendes a todos, que eso es lo más importante, y que pues nos vas a poder dar también todo este contexto y experiencia que tienes ante nuestras necesidades. Así que, bienvenida. Muchas gracias, Blanquita. Gracias a todos por estarnos escuchando y viendo en este hermosísimo programa. Blanquita, de verdad me siento bien honrada también porque sé que vamos a llegar a buenos términos con aportaciones interesantes, tanto personales, porque efectivamente soy mamá, y también profesionales. Y pues vamos a empezar. Claro. También les quiero dar este contexto. ¿Y por qué voy a empezar con este tema? Es porque, pues, la verdad es que pues desconozco mucho de estos perfiles y de esta información. Desconozco que es una psicóloga educativa. Así que vamos a iniciar por esto. ¿Qué es una psicóloga educativa, Bárbara? Nosotros como psicólogos educativos somos tal cual los especialistas, que como lo dice el nombre, es literalmente una ciencia, o sea, no es algo que adivinemos ni mucho menos, o sea, está bien fundamentado con teorías específicas que utilizamos para intervenir de forma adecuada en el entorno educativo, en donde puedan nuestros hijos, por ejemplo, que tuvieran alguna situación educativa, que tuvieran problemas para aprender, problemas en la parte conductual, en el entorno escolar. El psicólogo educativo en eso se especializa, en poder nosotros diagnosticar, en poder acompañar de una forma adecuada a los hijos y a las familias y a las escuelas para que realmente los niños logren los objetivos pedagógicos o curriculares que tienen las escuelas, de acuerdo al nivel académico en donde se encuentran nuestros hijos. ¿Existe en las universidades el perfil, o la licenciatura como tal de psicología educativa, o es una rama de la psicología? O sea, si yo la quisiera estudiar, ¿cuál es el perfil para encontrar? Sí, es una especialidad tal cual. Aquí en Morelia sí existe la licenciatura como tal. Tú sales licenciado en psicología educativa. Hay otras escuelas donde estudias psicología general y ya después de ahí te puedes ir a buscar una especialidad o una maestría en psicología educativa. Entonces sí existe, es una ramita efectivamente de la psicología educativa. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención o por qué decidiste que fuera psicología en esta parte de la educación, Bárbara? Fíjate que desde muy pequeña sí me ha gustado el asunto de la docencia, del poder transmitir, enseñar todos los conocimientos que tenemos, es decir, el asunto de la psicología aplicada. Yo creo que es muy valiosa. ¿Por qué? Porque si nada más dejamos a la psicología adentro de algún lugar, vamos a pensar de una clínica, de un consultorio, claro que lo trabajas bastante bien con el asunto de las investigaciones y todo, pero qué interesante es cuando tú puedes llegar a llevar a la psicología a las escuelas, a los padres de familia y demás, a la sociedad en general, con la psicología aplicada. Entonces, eso me llevó a estudiar la psicología educativa en primera instancia con la licenciatura, porque sabía
que esta herramienta, estas herramientas que tiene un buen psicólogo educativo, pueden ayudar de verdad a un bienestar, no nada más educativo, sino también en cuestión de la vida cotidiana. Sabemos bien que los seres humanos, pues una gran parte nos dedicamos a estar en las escuelas. O sea, cuando somos niños, ¿cuántas horas estamos en la escuela? Muchísimas. Entonces, imagínate cuando tenemos problemas escolares de cualquier nivel, ya sea cognitivamente hablando, o ya sea conductualmente hablando, o emocionalmente hablando, imagínate qué tortura, porque bien sabemos, ¿no? Como que la escuela, nuestra segunda casa, imagínate cuando está mal el entorno escolar, se vuelve caótico en la vida, no nada más del estudiante, sino de la familia en general. Entonces, a ver, el perfil del psicólogo educativo cuando egresa normalmente, ¿cuál es el enfoque y a qué se dedica? Se dedica a detectar cualquier problema educativo que tenga el menor. Voy a pensar que el docente está frente a clase y demás y detecta que un alumno suyo no pone atención como los demás, así de manera muy general, o sea, literalmente, se podría decir una embarradita, ¿no? De algún problema, no está aprendiendo al mismo nivel que los demás, ¿no? Ese es un posible problema. Otro que te reportan en las escuelas, que te gusta, que a lo mejor el niño no socializa adecuadamente como los demás. Otro problema, pues que el niño agrede, ¿no? O le agreden mucho al niño y qué está pasando por ahí, que a lo mejor hay alguna situación que no puede pronunciar algunas palabras correctamente, algunas letras. Entonces, todo eso el psicólogo educativo lo que hace es, ok, te escucho a ti. Regularmente los que llegan a nosotros como psicólogos educativos son los padres de familia, que la escuela les dice, oye, ¿sabes qué? Tu hijo está a punto de estar más rezagado, le llaman así, está rezagado erróneamente, pero pues sabes que necesita pues una atención especializada, entonces llévalo con algún especialista. Entonces ahí es cuando nosotros podemos entrar. Me busca el padre de familia, o también el docente a lo mejor debe tener contacto con ciertos psicólogos o especialistas, te buscan y ya es cuando tú entras directamente a acompañar de una forma adecuada a los padres de familia y a los alumnos, porque literalmente, bueno, en la parte de la psicoterapia humanista que se complementa, es darles esa aceptación incondicional, porque en el momento, y en algún momento platicábamos, ¿cómo te sientes tú cuando recibes un diagnóstico o simplemente que el docente te dice o el director de la escuela, alguien te dice, oye, como que veo que tu hijo como que va muy atrasadito en esta materia, ¿no? En ese momento llega una información o unas emociones muy complejas en los padres de familia. Los psicólogos acompañamos en todo este proceso, no nada más en la parte de estrategias específicas cognitivas, sino también en la parte psicoterapeuta, ya cuando es psicoterapeuta y que estudiaste la maestría o una especialidad, te podemos acompañar en la parte emocional, en esa contención, para saber que no se va a acabar el mundo cuando recibes algún diagnóstico. Y bueno, justo hablando de esta parte del diagnóstico, les quiero comentar, bueno, hemos platicado en estos días con Bárbara y a ver, por lo que entiendo y hemos estado también compartiendo mucho con los papás en el contenido que hemos estado dando aquí en Escuelas y Más, pues los niños y todos como seres humanos, todos aprendimos de distintas maneras. Y respecto a estos tipos de aprendizaje, pues la verdad es que también la educación ha cambiado, no en todas las escuelas, porque pues también entiendo, pobres docentes, ¿no? Pero no sé si sobre eso nos puedes contextualizar, porque ¿qué me pasó a mí cuando me dieron un diagnóstico, ¿no? Con uno de mis hijos, que pues me hacían muchas preguntas de cómo aprende tu hijo, y ¿es más kinestésico o auditivo? O sea, pues yo digo, ¿qué es eso, no? Sí. Justo porque a lo mejor yo por lo que puedo ver en mi casa puede ser una situación, pero pues yo no estoy en el salón de clases. Claro. Entonces, ayúdanos en eso. Primero, contextualizar cuáles son los distintos tipos de aprendizaje, como para si ahorita un papá nos está escuchando, pues lo tengamos en ese contexto para también nosotros poder conocer más a los hijos, porque creo que de ahí depende e inicia esta parte de los diagnósticos, ¿o no? Exactamente, qué interesante, Blanquita. Sí. Efectivamente, a ver, cuando hablamos de estilos de aprendizaje, es algo tan sencillo, fíjate, tan sencillo pero tan básico que a veces lo relegamos y no lo tomamos en cuenta. Y efectivamente hay que partir de ahí. Eso es algo tan sencillo que van a decir, ¿en serio? Pues sí, es realmente sencillo. Hay que poder
distinguir así de sencillo en casa y en la escuela cuál es el estilo de aprendizaje de tu hijo. Si es prioritariamente visual, si es prioritariamente auditivo o kinestésico. ¿Qué es esto, Bárbara? Algo bien sencillo. Cuando un niño aprende mejor desde la parte auditiva, vamos a poderlo detectar cuando es tu hijo o un alumno que aprende a través de una explicación verbal, que le gusta, tiende a que les guste mucho la música, se le graba mucho todo lo que tú le dices verbalmente hablando. Puede utilizar inclusive, aunque no sea el mejor cantante, pero puede utilizar diferentes tonalidades de voz, por ejemplo. Regularmente en sus conversaciones va a estar volteando literalmente hacia los lados. ¿Por qué? Porque toda la información de alrededor le llega por los oídos. Entonces, pues tiende como a voltear para acá a los laditos y demás. Hay toda una teoría de eso, hay test que tú puedes encontrar, o con mucho gusto les podemos dejar la información de mi teléfono y les puedo compartir con mucho gusto, o sea, es gratuito. Y lo podemos hacer, o sea, implica que lo observes, a tu hijo y que lo escuches. Así de sencillo, con eso tienes. Entonces los auditivos ahí van. Detecta primero, por favor, si tu hijo es auditivo y tiene esas características que te comenté ahorita. Obviamente hay muchas más, pero podemos profundizar de manera específica más adelante. Los visuales son esos niños que les gusta estar bien arregladitos, o esas personas que les gusta estar muy arregladitas, planchaditas, tienden un poquito más así a estar a la moda, como que, ¿por qué? Porque ellos literalmente lo que ven es lo que aprenden a partir de lo que ven. Entonces en la escuela, ¿qué tienen que utilizar los docentes? Mapas mentales, dibujitos, estímulos visuales muy llamativos para que los niños aprendan desde ese canal y les llegues a los visuales. Si estamos hablando y de niños kinestésicos, y los visuales tienden a voltear para arriba porque recuerdan a través de imágenes, exactamente. Y en el caso de los kinestésicos, aprenden a través de sensaciones. Son esos niños que no van a querer vestirse con zapatos necesariamente bonitos, sino cómodos. Ellos buscan la comodidad, porque si no, están en clases todos incómodos y van a estar más concentrados que en el contenido, van a estar concentrados en la incomodidad de sus zapatos o del pantalón, del cinturón, no sé. Entonces, y aprenden mucho más cuando están en movimiento. Y qué difícil se vuelve cuando en las escuelas no tienen a veces, algunos, no quiero decir que todos, no podemos generalizar nunca en ningún caso, pero muchas veces si en las escuelas no contemplamos este conocimiento básico, prioritario, imagínate, hay algún niño que es kinestésico y quiere estarse moviendo todo el tiempo o quiere estar comiéndose de repente un dulcecito porque gracias a eso ese niño kinestésico va a aprender más, y entonces resulta que algún docente le dice, no te estés moviendo, quédate bien sentadito, y el kinestésico, se va a quedar un ratito bien sentadito, pero no va a poder aprender bien porque está incómodo. O el auditivo, le dicen, pon atención a lo que estoy escribiendo ahorita. Pues sí, pero si no estás hablando, el auditivo se te va a ir a otro lugar, a lo que está escuchando, el sonido de los pajaritos, no sé lo que está escuchando. Igual el visual, si nada más le estás explicando y haciendo dinámicas, pues aprenden los kinestésicos y auditivos, pero el visual, si no utilizas un material visual llamativo que respalde la información que tú estás queriendo que el niño aprenda, olvídalo y se te van a ir. Entonces, siempre, todos los seres humanos tenemos los 3 canales, o sea, no quiere decir que, soy auditivo y ya valió, no, o sea, tenemos los 3, pero prioritariamente 1 o 2 más fuertes, y el otro lo tenemos un poquito más relegado. Todos los seres humanos, aunque seamos niños, grandes, adultos, lo que tú quieras, tenemos los 3 canales. Lo ideal, obviamente, es un equilibrio entre los 3, pero sí es una realidad que somos prioritarios en alguno. Insisto, hay test, hay cuestionarios bien sencillos, utiliza la observación. Por ejemplo, en mi caso, yo me reconozco, soy kinestésica, por eso me muevo tanto realmente al momento de hablar, y también soy auditiva. Visual es lo que menos soy, y me lo reconozco y lo sé, entonces yo sé que eso lo tengo que trabajar constantemente. También yo sé que es mi hija, sé que es, la gente con la que me contacto, y de esa forma me ayuda a tener mejores relaciones interpersonales. Bárbara, bueno, me queda claro y quedo fascinada con la información que nos estás dando ahorita en esta parte del conocimiento, pero pues me imagino que sobre eso, haces este test, analizan cómo es que está, cómo es que aprende la mejor manera en que puede aprender nuestros hijos.
una vez que lo realizas, viendo nada más la parte de cómo aprenden, ¿no? A la hora de trabajarlo con la escuela, porque ahorita que me hiciste eso, digo, pues pobres de los maestros, ¿no? O sea, porque tienen que preparar una clase que se pueda desenvolver para los diferentes tipos de aprendizaje y tener pues a todos sus niños, o el aula de 20 a 25 niños, pues atentos para que puedan aprender de la mejor manera, ¿no? ¿En qué momento pueden hacer el 1 a 1 con la escuela para focalizar las necesidades del hijo en el aula? Fíjate que aquí es bien importante y yo soy totalmente seguidora del asunto de siempre verlo a manera de prevención. Es decir, ¿cómo le puedes hacer tu escuela específicamente si estás trabajando tú como docente, directivo de alguna escuela? Simplemente contrata una capacitación de este tema, así de sencillo, ¿eh? O sea, no es nada complejo, es muy didáctico, es algo interesantísimo que te lo vas a llevar, si te fijas, no nada más en la parte profesional, sino también en la parte personal. O sea, te va a servir a ti como crecimiento personal, y obviamente en las clases. Entonces, contrata una capacitación. Si tú dices, no, voy a pensar, no tengo presupuesto para contratar una capacitación, ok, pues busca entonces información, es decir, tienes que ser autodidacta para que tú puedas buscar un test. Si dices, no puedo X y Y invertirle esa parte, ok, busca entonces tú un test, busca alguna capacitación, algún tutorial, donde tú puedas, como escuela, detectar estos como características generales y puedas adaptar toda tu metodología a los 3 canales. Pero sí es importante que, ¿qué haría yo? Invertirle a una capacitación constante de esto, porque esto se aprende no nada más desde la parte cognitiva, es decir, que aprendas cómo es un estilo de aprendizaje, cuáles son las estrategias pedagógicas, o sea, sí lo tienes que comprender, pero también lo tienes que llevar a la práctica constantemente, porque a lo mejor es como cuando recibimos una clase, ok, lo aprendes en ese momento, pero si no lo aplicas diario y de manera constante y permanente, se te va a olvidar. Entonces, de verdad, como tú bien dices, Blanca, si es complejo para ti como docente cuando estás dando clases llegar y ocupar estrategias pedagógicas o hacer material didáctico dirigido a los 3 canales, pero es como una inversión porque pues lo vas a hacer un material duradero, impactante y demás, para que lo puedas seguir utilizando en los diferentes grupos o grados académicos a los cuales te dirijas. Pero sí yo definitivamente sí soy asidua o recomendable capacitar al personal para que lo lleven a cabo. Y ahora, a ver, en el trayecto y en la experiencia que tú ya tienes con las familias y con las escuelas, Bárbara, o sea, dentro del diagnóstico que tú realizas, ¿qué te has encontrado? O sea, porque me imagino que no nada más diagnosticas, pues, no sé, si, ¿sabes qué? Sí, esta es la manera de aprendizaje de tu hijo o del alumno, vamos a crearle un sistema para que pueda aprender mejor, ¿no? Sí. ¿Qué más ves? O sea, ¿ves bullying? ¿Ves hiperactividad? O sea, tú puedes detectar todas estas aristas, aunque ya después hagas tú el contacto con los papás, con los especialistas, pero tú puedes hacer todos estos diagnósticos. Sí, y explícanos cómo lo haces. ¿Verdad? Sí, claro. A ver, el psicólogo educativo sí debe de buscar especialmente un acercamiento muy directo con el entorno escolar. Eso es lo más adecuado, lo más ético inclusive. ¿Por qué? Porque si no, no vas a tener como un diagnóstico bien objetivo, bien claro, bien fundamentado. Ojo, cuando estamos hablando de diagnóstico, aquí quiero hacer un acotamiento bien importante. Los psicólogos humanistas, que yo soy psicoterapeuta humanista, no quiere decir que no diagnostiquemos, pero sí no estamos como tan a favor de decir, este es tu diagnóstico. ¿Por qué? Sencillo, porque en ocasiones cuando decimos, tu diagnóstico es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Imagínate lo que viene a la mente de los papás, de los docentes,
del niño cuando le digo, es que tú tienes TDAH. O sea, llega a una situación en donde se cumple el efecto Pigmalión, ¿qué es esto? Donde, pues, aunque ya el niño a lo mejor está mal diagnosticado, imagínate el gran error que cometeríamos al ponerle esa etiqueta, y ahora el niño se va a estar comportando de esa forma, o el adulto, de que, es que yo tengo déficit de atención, entonces por eso, pues, mejor ni contesto los mensajes. No, espérame, o sea, ya lo tomamos a veces como algo erróneo o algo malo. O justificación, ¿no? O justificación. Porque me dijeron que tenía TDAH. Exactamente, entonces, por eso es bien importante, o sea, yo ahorita por fines didácticos literalmente le llamo diagnóstico, ¿no? Pero bueno, entonces, sí es importante que sepamos todas las personas que cualquier sistema o grupo social es un sistema vivo. ¿Qué es esto? Imagínate, es decir, conlleva ciertas relaciones interpersonales con los demás. Entonces yo llego a un grupo donde imagínate que no se llevan muy bien los compañeritos, los chavos, los adolescentes, el grado que sea, y entonces se da esta situación de bullying, como tú bien dices. Entonces el psicólogo educativo también efectivamente lo va a corroborar. Voy a pensar que tú como madre de familia o un directivo dice, no, es que este salón como que no se llevan muy bien. Pues tú puedes revisar con el psicólogo educativo, con esa especialidad, para que vaya, observe de manera directa cómo son las relaciones, el clima de ese grupo, para realmente detectar si está afectando esa situación a los menores de manera particular, qué está ocasionando que exista este clima, ¿no? Este clima en el grupo educativo. Entonces, sí, o sea, el psicólogo educativo tiene que entrar a las escuelas para hacer observaciones en el aula, una observación aular. Obviamente con notas. O sea, es decir, anotarlo. También si te permiten grabar, ya sea de manera nada más con notas de voz o con videos y demás. Obviamente todo desde un entorno bien cuidado, bien ético. Una observación no participante, que es una técnica tal cual de observación, para tú poder llegar a un diagnóstico grupal y poder dar tu retroalimentación, cómo hacerle para trabajar este caso en especial, si nada más es una intervención muy pequeña de recomendaciones a los docentes, o a lo mejor ya tienes que entrar a una intervención grupal donde podamos trabajar esta cultura de paz y toda esta parte, ¿no? De aceptación incondicional, de comunicación asertiva. Todo eso el psicólogo educativo está apto, está preparado para que trabajemos desde ahí. Trabajas de forma entonces individual con los docentes o también con los directivos. Trabajas también de forma grupal si se requiere. Puedes trabajar también con los padres de familia con estrategias específicas que tú le vas a dar para trabajar en la escuela o para trabajar en el entorno familiar, que también se requiere, para trabajar también de forma individual con los menores. Trabajas de manera bien integral, o sea, es preciosa de verdad la situación. Pero bueno, trabajas la forma integral si te deja la escuela, ¿no? Exactamente. O sea, a ver, contexto, o sea, se supone que si tú logras entrar a la institución, puede ser dos factores: o que la escuela te haya buscado para detectar algo en algún grupo en específico, o la segunda, que el padre de familia te diga, a ver, pues necesito que verifiques algo que podemos estar observando con mi hijo, ¿no? Sí, claro. Hablando de este segundo caso, el papá, o sea, yo como papá tendría que avisarle a la escuela para que la escuela autorice que tú puedas entrar. Y o sea, ahí explícame cuáles son los pasos y qué te has enfrentado en estas situaciones, ¿verdad? Sí, fíjate que, a ver, sí, las escuelas nos deben de dar acceso. A ver, sí es una realidad. Yo entiendo la complejidad que hay ante esto, pero los psicólogos educativos debemos de tener, sí, claro, un protocolo para poderlo hacer y que no se vaya a malinterpretar, de que piensen que es por una situación de, no sé, de sobreprotección o no sé, alguna, porque sí ha sucedido, es una realidad que hay papás que dicen, es que yo creo que mi hijo está siendo bulleado por esto y esto y esto, pero es una situación de que quiere ver qué está pasando, ¿no? O sea, como que más de sobreprotección, y en realidad a veces también no encontramos una situación ahí compleja. Entonces, primero, sí debes de llevar ya tus antecedentes de qué pasó en la sesión, como las notas
clínicas de la observación ante la familia y demás, voy a pensar que llegó el papá o mamá o la familia conmigo y me están diciendo que a lo mejor su hijo está viviendo bullying, pensando, ¿no? Entonces, yo llego con mi cédula profesional, ojo, sí es importante que cuando acudamos a algún especialista de cualquier tipo, o sea, estamos hablando de salud mental ahorita, pero también cuando hablamos de la salud física, prefiero que nos veamos chocosos los papás de decir, ay, ¿cómo le voy a pedir la cédula? Pues sí, o sea, no es nada malo, obviamente de una forma asertiva y adecuada. A ver, porque nosotros como especialistas debemos de tener en nuestros consultorios ciertos requisitos, incluyendo los títulos profesionales de especialidades y demás, muy visibles para que tú lo puedas, o la cédula profesional, ¿no? Para que tú como padre de familia y escuela tengas la seguridad de que estás con profesionales. Entonces, voy a mostrar mi cédula profesional, las especialidades que tengo, los cursos y demás que haya hecho, diplomados, y voy a ir directamente primero a hablar con los directivos de la escuela para comentarle. Hay escuelas que afortunadamente tienen el departamento psicopedagógico. Eso creo. Ajá. Sí. Es decir, que cuentan con un especialista, un psicólogo educativo, que es la especialidad que debe de tener el psicólogo de la escuela, el que lidere al departamento psicopedagógico. Seguramente entonces el director, si tiene ese departamento, te va a canalizar con el especialista, que es el psicólogo o psicóloga educativa, vas a poder dialogar con el especialista, tu colega, y entonces te debe de dar acceso al aula con ciertas restricciones. Es decir, no se vale, tú vas a ser un observador literalmente pasivo, en donde tú vas a estar tomando tus notas, te tienen que dotar de las herramientas adecuadas, es decir, un lugarcito para que estés sentado o paradito ahí en la esquinita, como si fueras el árbol número 2, sí, para que tú puedas observar en momentos específicos de la clase, las estrategias. No vas a juzgar, porque a veces las escuelas ese temor tienen, o los psicólogos o el maestro, de que me va a juzgar lo que estoy haciendo, me va a criticar. No, ese no es nuestra labor, es simplemente observar al menor, observar las estrategias para ver si realmente son las mejores para mi caso específico. Observo de manera específica ahí sin hacer ninguna intervención, y también específicamente en el receso, porque se ven cosas diferentes, en diferentes actividades. Igual en el entorno familiar también podría ingresar yo como psicólogo educativo. Todo eso tendría que hacer la escuela, permitirnos acceso desde esa manera, pero siempre con los protocolos, insisto, de mostrar mi cédula, mi profesionalismo, y tener mucho respeto a las instalaciones y a los menores que están ahí, hasta en la vestimenta, ¿no? O sea, de una manera muy neutra, muy específica. Se vale que el docente me presente. La psicóloga Bárbara el día de hoy va a estar aquí con nosotros observando nuestra clase, y san se acabó, sin tener que decir es que va a observar a Juanito. No, en absoluto. Nada más presentarme, porque también los niños van a decir ¿quién es él? ¿Quién es ella? Claro. Porque hay mucha curiosidad de manera natural. Bárbara, a ver, te tengo que hacer una pregunta y necesito que me lo contestes desde el lado de mamá, pero también como psicóloga educativa. Si el día de hoy estuvieras, hay una mamá que está buscando escuela para sus hijos, o una familia, ¿qué crees tú que tendría que estar visualizando con esto que tú ya estás viviendo, en el mejor enfoque a que la escuela deba de tener una estructura o un entorno o un departamento psicopedagógico? ¿Qué tiene que estar viendo o preguntando para escoger esa mejor institución? ¿Qué debería de tener esa escuela? Primero, creo que es importante que reconozcas cuáles son las características de tu hijo o hija, independientemente de la edad. Si es un hijo que requiere mucha estructura, porque a lo mejor su personalidad tiende a ser un poco desbordada, por así decirlo, en cuestión conductual, y que de plano ocupa que lo estén conteniendo constantemente, porque si no, X y Y, entonces tendrás que buscar una escuela que sí tenga esa estructura. ¿Qué es esto? Que sean muy cuidadosos hasta con el asunto del uniforme y demás. Pero también,
Obviamente, pues que busques que sea un lugar que sea bien accesible para ti como padre de familia. Y obviamente, pues que sí tenga un departamento psicopedagógico, pero ahí va. Que el departamento psicopedagógico tenga una función bien clara en un asunto de que maneje una cultura de prevención. Erróneamente o desafortunadamente, es una realidad que me he encontrado con muchos lugares, muchas escuelas, en donde lo ven el departamento psicopedagógico como el lugar que va a arreglar los problemas que se presentan ya cuando el niño está caído, ¿no? O el alumno está caído. Es decir, te canalizan a los niños problema y así tal cual algunos se expresan. Y no, o sea, desde ahí es importante que cuando tú vayas a hacer un scouting, ¿qué es esto? Una búsqueda de las escuelas, obviamente vamos a buscar a Blanca Gascón. Sí, en primera instancia. En primera instancia, por supuesto. Y también tienes, bueno, en esa parte Blanca te puede acompañar en ese gran proceso y tan cuidadoso. Pero también que sí vayas, bueno, en esa parte también Blanca nos puede ayudar, pero bueno, que vayas a las instalaciones, literalmente observes de manera libre, que te permitan el acceso a observar cómo están las instalaciones, si tienen el departamento psicopedagógico, cómo trabaja el departamento psicopedagógico, es decir, qué intervenciones hacen, solamente intervenciones en crisis o lo hacen también de manera preventiva, hacen talleres de educación emocional, de prevención de abuso sexual, ese tipo de cosas es importante que hagan las escuelas a manera de prevención. Si no tienen un departamento psicopedagógico, que mínimo te comenten, ¿sabes qué? Bueno, tenemos alianzas con este centro que te canalicen específicamente, que sepamos que le dan importancia a esta situación psicopedagógica. Y que tienen alianzas o que contratan, que les dan capacitación a los docentes de ahí, al personal de ahí, a los niños que les dan talleres, círculos mágicos, todo eso, para que realmente se desenvuelva bien tu hijo y sanamente, no nada más desde la parte cognitiva, sino también desde la parte emocional. Sí, y la verdad es que quería llegar a este punto, Bárbara, porque creo que como papás, a lo mejor lo primero que estamos buscando es, ¿y académicamente cómo está? Y las mejores instalaciones, ¿y cómo está el sistema educativo? ¿No? Sí. Pero pues si en este proceso no sabemos, o no conocemos bien qué es, cómo es nuestro hijo o nuestra hija, su manera en cómo está aprendiendo, si también a lo mejor en la parte emocional es más sensible, si es más extrovertido, etcétera, pues eso en función puede estar muchísimo más apegado a un mejor ambiente para ellos, ¿no? Y este ambiente de aprendizaje, de sentirse bien, y que también en la escuela los puedan estar llevando. Sí conozco muchas escuelas que no tienen este tipo de departamentos o lo tienen, pero son tantos alumnos que están rebasados. Así entonces es. También ahí los entiendo y los justifico perfectamente, que por eso están también perfiles como tú, que como papá nos pueden ayudar mucho y no estar esperando a lo mejor al 100% que las escuelas estén haciendo toda la chamba. Así es. Pero creo que sí es bien importante tener este contexto, conocer qué hacer una psicóloga educativa. Si en este momento, papás, ustedes requieren o están ocupando o ya están viendo algo en sus hijos, la verdad es que no duden en buscar estos perfiles. Primero yo les diría, busquen a Bárbara, también les vamos a dejar ahorita los datos para que te puedan contactar, Bárbara, pero creo que lo principal era conocer qué es lo que hacen, conocer cómo serían para ustedes nosotros una red de apoyo. Así es. Yo les he platicado a ustedes en otras ocasiones, yo pasé por toda esta parte de este proceso, yo te estaba contando hace rato. Sí. No es un proceso fácil. Ahorita tú lo comentaste muy bien y dijiste, en el momento a lo mejor hay personas que te diagnostican y nada más porque hicieron el test rápido te dijeron, ya tu hijo tiene TDA. O sea, el TDA no se detecta tan fácil en una sesión de 10 minutos ni media hora. Yo dentro de estos procesos pues tuve un diagnóstico donde se fue casi mes y medio para que me pudiera decir un psicólogo conductual que él verificaba que era TDA, más aparte un neurólogo que me pudiera decir que sí era TDA. Y en una segunda
pues sí fue TDA, pero con un diagnóstico más grande. Entonces, no nos dejemos ir por lo primero, sino que la verdad es que sí busquemos esa ayuda. Yo hoy, la verdad, te escucho, Bárbara, y la verdad es que me arrepiento a lo mejor. Pues digo, tuve que tener psicólogo, tuve que tener neurólogo, más aparte el endocrinólogo. Pues la verdad es que sí, como papás y 2, 3 hijos, o sea, dices, tengo claro, que decidir, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sí me arrepiento, te voy a decir algo, o de no haber continuado con un bien enfoque conductual o bien un enfoque educativo como el que tú estás señalando. Porque a lo mejor me fui más hacia el diagnóstico que a lo que ocupaba para un mejor aprendizaje en el aula. Y ahorita la verdad es de que ya dejé pasar pues mucho tiempo, digo, ya lo que se hace, se lo fortalecí en otras áreas, pero a lo mejor sí pude haber gestionado algo en una mejor lectoescritura, ¿sabes? A lo mejor en una función de aprendizaje a lo mejor distinto del inglés, el a lo mejor haber apoyado más en la cuestión de su dislexia, o sea, pero yo lo veía normal. Sí. Cuando a lo mejor si hubiera hecho o lo hubiera detectado desde antes y me hubiera enfocado más a una parte de aprendizaje dentro del aula que hacen ustedes los psicólogos educativos, hubiera sido distinto. Bárbara, ¿algo más que quisieras comentar? ¿Dónde te podemos encontrar? Todos vamos a tener más sesiones contigo. Pero algo más que quisieras comentar para cerrar esta sesión. Algunos tips para los papás, algo que les quisieras decir para poder cerrar la sesión. Sí, de manera muy breve, Blanca, muchas gracias por la confianza, de verdad, sabes que es mutua la confianza. Sí. Por favor, padres de familia, es importante que cuando detectes algo, tú como padre de familia o en el entorno escolar, te comenten que tu hijo o hija notan algo raro, no te esperes y no digas, ay, pues ya se le pasará, es parte de la etapa. Más vale que peques de exagerado, no lo eches en saco roto. Acude con un especialista, un psicólogo, puede ser educativo o no, ojo, para que te pueda guiar en este proceso, acompañar y decirte realmente si se requiere una atención más específica y demás. Bueno, en mi caso, ¿no? O sea, soy muy honesta también, si no se requiere también no tiene sentido, Entonces, esa parte, no minimices cualquier situación, no normalices cualquier problema que veas. Igual los docentes, tengan muy buena comunicación, las escuelas con los padres de familia, porque se hace un trabajo tan hermoso cuando realmente cooperamos en ese triángulo psicólogo, padre de familia o familia en general, y escuela, se hace maravilloso porque atacamos al problema que no es el niño, es cualquier conducta o emoción que está ahí causando algún problema. Pues me llamo Bárbara Ortega, voy a dar mi teléfono 4432 13 25 10, me encuentras en las redes sociales así tal cual como Bárbara Ortega, imparto regularmente capacitaciones, charlas también que a veces en ocasiones son gratuitas o a muy bajo costo, que les pueden ayudar igual para las escuelas también, podemos llevarles tal cual el conocimiento para allá. Pues muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Nos van a estar viendo muy seguido porque, bueno, no nada más va a quedar aquí, vamos a hacer más entrevistas y también mucho acompañamiento a las escuelas. Bárbara, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y recuerden gracias, también Blanca. A toda la comunidad de Escuelas y Más, todo esto y toda esta información justo es para seguir en su acompañamiento, tener muy buen perfil y mejores perfiles de nuestros hijos para así seguir en este acompañamiento para la elección de la mejor escuela para tus hijos. Muchas gracias. Recuerden, yo soy Blanca Gascón y sigue siendo Escuelas y Más.